Buenas noches. Vamos a continuar con el curso de aplicación de la genética en especialidades médicas. Mi nombre es Vivian Alejandra Neira Molina, soy médico, tengo un doctorado en genética humana, soy docente titular de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY y miembro del staff médico y docente de Biocien. En esta noche vamos a abordar el tema de genética en pediatría. Nos gustaría pues que los asistentes empiecen a compartir o poner su nombre para saber que están todos ahí, que nos están escuchando, para nosotros poder tener un seguimiento de estas clases que estamos haciendo. Entonces, empezando, vamos a comentar acerca de la genética en pediatría. ¿Cuáles son las indicaciones de la consulta genética en los niños, no? Definitivamente la genética tiene un alcance en todas las edades, ¿sí? Pero definitivamente la consulta, lo que más vemos en la consulta genética, lo que más vemos son pacientes en edad pediátrica, no, o sea, son niños. El 70-80% de la consulta genética normalmente se hace en niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tema de hoy? Es dar a conocer todas las enfermedades, no todas, pues, pero un número importante de enfermedades genéticas que con frecuencia se pueden identificar en niños o niñas y van a requerir la valoración de un genetista. Entonces, aquí tenemos a grosso modo cuáles son las indicaciones en la consulta genética en pediatría. Esta imagen que ustedes pueden ver de esta separación no es único, no están todas las enfermedades y por supuesto que algunas se van a sobrelapar. Por ejemplo, cuando yo hablo de anomalías congénitas, como podemos ver ahí, las anomalías congénitas se pueden deber a alteraciones cromosómicas o a enfermedades mendelianas. Si yo hablo, por ejemplo, de una talla baja, la talla baja se puede deber a una alteración cromosómica o también a una enfermedad mendeliana. Incluso el déficit cognitivo se puede deber a una alteración cromosómica. Entonces, estas, como ustedes ven, se pueden sobrelapar y no todos los pacientes que van a tener, cuando hablo de enfermedades mendelianas, me refiero a cualquier tipo de enfermedad mendeliana, pero la talla baja, por ejemplo, podría entrar dentro de la enfermedad mendeliana también. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas, las alteraciones cromosómicas, las enfermedades mendelianas. Vamos a comentar algo un poco de las anomalías congénitas, acerca del déficit cognitivo y que se acompaña muchas veces de un trastorno del espectro autista. Y vamos a ver tallas bajas que puede deberse pues a displasias esqueléticas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que son las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas pueden deberse a dos tipos de alteraciones, a las alteraciones en el número de cromosomas y a las alteraciones en la estructura de los cromosomas. Nosotros sabemos que cada especie de ser vivo tiene un número específico de cromosomas. En el caso de la especie humana son 46 cromosomas. Entonces, todas las alteraciones que alteren este número de cromosomas, pues no van a ser consideradas normales. Y las alteraciones estructurales, cuando cambia la forma de los cromosomas, ahora más adelante vamos a ver cómo son los cromosomas. Las clases en las sesiones anteriores también ya se ha ido comentando esto, entonces ya tenemos una idea más cercana de lo que es un cromosoma. Entonces, las alteraciones cromosómicas numéricas se deben o son el resultado de la ganancia o pérdida de una parte o de la totalidad de un cromosoma. Debido a que los cromosomas tienen cientos de genes, porque los cromosomas son paquetitos de información, este tipo de anomalías casi siempre es relevante clínicamente. Eso quiere decir que se nota, que se ve, que se evidencia, ¿no es cierto? Las alteraciones cromosómicas numéricas más prevalentes, las que más vemos, son el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau y las alteraciones de los cromosomas sexuales, de entre ellas las más importantes, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Vamos a ver cuáles de estas se notan en edad pediátrica, o sea, en niños, y cuáles realmente no logramos hacer el diagnóstico a edades tempranas. Estos son los cromosomas. Aquí tenemos un cariograma de un complemento cromosómico humano donde podemos ver los cromosomas. ¿Qué cosas son importantes aquí notar? Primero, que los cromosomas están ordenados por tamaño. Eso quiere decir que el cromosoma 1 será el más grande hasta llegar al cromosoma 22. Aquí realmente hay que aclarar que el cromosoma 21 es un
poquito más chiquito que el 22, pero ya llevan demasiados años ordenados, así como para hacer el cambio en este momento, pero definitivamente el cromosoma 21 es el más pequeño de todos. Al final estamos viendo el complemento sexual, tenemos ahí un cromosoma X, un cromosoma Y, que es el complemento esperado para los varones, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, si nosotros contamos, hay 46 cromosomas. La gravedad de la enfermedad o del síndrome cromosómico es dependiente del tamaño del cromosoma. Eso quiere decir que mientras más pequeño es el cromosoma, menos grave va a ser afectación en el paciente, y mientras va subiendo de tamaño el cromosoma, más gravemente va a estar afectado el paciente. Y en cambio, la prevalencia de la enfermedad, sí, es más común en los cromosomas más pequeños y va a ser mucho más rara en los cromosomas más grandes, ¿no es cierto? Entonces, es más común, pero es menos grave. Entonces, vamos a ver que aquí los cromosomas de interés básicamente son el cromosoma 21, que le podemos identificar en la imagen, cromosoma 18, el cromosoma 13 y los cromosomas sexuales. La primera enfermedad cromosómica o síndrome cromosómico más prevalente, ¿sí? Definitivamente nosotros podemos identificar en edad pediátrica es el síndrome de Down, conocido también como trisomía 21. El síndrome de Down pues tiene características que llaman mucho la atención, es un síndrome fácil de identificar, pues prácticamente desde la vida, desde el momento del nacimiento, incluso en los estudios prenatales ya pueden llegar a detectar este tipo de alteración. ¿Qué es lo que tienen los pacientes? ¿Qué les caracteriza? Pues los pacientes tienen una facies plana, ¿sí? Eso llama mucho la atención, con un puente nasal hundido, como ustedes pueden ver en la imagen, unas fisuras palpebrales que están dirigidas hacia arriba. Los niños generalmente tienen una hipotonía, es decir, que el cuerpo está un poco suelto cuando nacen. Hasta el 50% de los niños pueden tener una cardiopatía y pueden desarrollar también trastornos hematológicos, ¿no? ¿Qué más llama la atención en estos niños? Si ustedes pueden ver, los ojos en algunos pacientes están un poco más separados de lo normal. Tenemos un plieguecito de piel que está en los párpados, que se llama pliegue epicántico, y entonces todas estas características hacen que sea notorio un niño con síndrome de Down. Creo que la gran mayoría de nosotros podemos identificar sin ningún problema a un niño con síndrome de Down. Entonces, este es el síndrome cromosómico más prevalente. ¿A qué se debe? Pues a una ganancia del cromosoma 21, es decir, en lugar de tener 2, como se esperaría, se tienen 3 copias. Ahora, una pregunta que siempre nos hacen los papás y que es muy importante, ¿no? Nos dicen el grado del síndrome de Down. El síndrome de Down no tiene grados, el síndrome de Down es uno solo, eso quiere decir que se tiene o no se tiene síndrome de Down. Sin embargo, hay mecanismos moleculares diferentes para que el síndrome de Down se presente. El más común de todos es la trisomía regular, en donde simplemente se gana un cromosoma 21. Esto ocurre por accidente. Eso quiere decir que no hay ninguna situación que predisponga a la pareja a que nazca un niño con síndrome de Down por alguna razón que ellos tengan. Esto es un accidente, ¿sí? Ahora, es más común que los accidentes ocurran en mujeres que tienen más de 35 años, porque tenemos que entender que biológicamente los óvulos ya tienen su edad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única causa que conocemos que aumenta la probabilidad de nacimientos de niños con síndrome de Down. Ahora, se puede presentar un síndrome de Down también por translocación, y eso quiere decir que los padres, cualquiera de los dos, puede ser portador de una translocación que involucre el cromosoma 21. Clínicamente los niños se ven exactamente iguales, es decir, una trisomía regular es exactamente igual a una trisomía por translocación, ¿sí? Clínicamente. Y finalmente están los mosaicos. En los mosaicos vamos a tener células normales y células anormales. Aquí sí, dependiendo del número de células afectadas, el niño puede estar más o menos afectado. Entonces, ahí tal vez podríamos nosotros entender que hay un cierto grado de síndrome de Down, pero no por el grado como tal de la enfermedad, sino porque hay más o menos células afectadas. El síndrome que le sigue en prevalencia es la trisomía 18 o síndrome de Edwards. A estos pacientes prácticamente siempre les detectamos en el periodo neonatal.
Aquí los niños nacen muy chiquitos, llama la atención, son muy, muy pequeños, tienen la cabeza pequeña y pues tienen algunas alteraciones faciales, también pueden tener muy separados los ojitos. Generalmente tienen el occipucio prominente, si uno les toca la cabecita, el hueso de la nuca está salido para atrás, el talón también es prominente. Y algo que llama mucho la atención en estos niños es la posición de los dedos de la mano. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que estos niños tienden a sobremontar el quinto dedo sobre el cuarto dedo y el segundo dedo sobre el tercer dedo. Si nosotros le abrimos la mano al niño, el niño vuelve a cerrar y adopta esa posición. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? Otras cosas que tienen estos niños son las orejitas puntiagudas, ¿sí? Subidas para arriba, entonces nosotros a esto le llamamos orejas de fauno, ¿sí? Eso llama un poco la atención. Y pues realmente la expectativa de vida de estos niños es pobre, ¿no es cierto? Estos niños suelen fallecer aproximadamente al año de edad. Esta también puede ser una trisomía regular o también puede ser un mosaicismo y generalmente cuando hay mosaicismo con las células que están normales y células anormales, los niños pueden llegar a vivir un poco más. Si buscamos en la literatura, a veces hemos visto casos de niños que han vivido hasta los 8, 9 años, pero esto no es lo usual. Entonces, el cromosoma es un poco más grande que el cromosoma 21. Esta enfermedad es definitivamente más grave que el síndrome de Down. El síndrome de Down, la expectativa de vida llega hasta los 35, 40. Estos niños no sobrepasan el año de edad. Continuando, entonces, tenemos el síndrome de Patau o trisomía 3. Este es mucho más grave, el cromosoma 3 es más grande, ¿sí? Este es más raro. No tenemos nosotros prevalencias exactas, pero se estima más o menos que a nivel internacional uno de cada 13,000, cada 12,000 niños nace con este síndrome. Este síndrome ocurre porque hay un cromosoma 13 de más. ¿Qué es lo que notamos también en el periodo neonatal? Esto se evidencia. Los niños son muy chiquitos también, tienen la cabeza disminuida de tamaño y generalmente tienen lesiones o tienen daños a nivel de la línea media del cuerpo. Eso quiere decir que desde la línea media, desde la cabecita, vamos notando alteraciones en el cerebro. El cerebro está muy junto, luego si seguimos hacia abajo, continuamos hacia la nariz, la boca, vemos que pueden tener una hendidura labial, incluso una hendidura palatina, o sea, un labio hendido, un paladar hendido. Si vamos más abajo, siguiendo la línea media, tienen alteraciones en el corazón. Si seguimos más abajo, puede haber un riñón en herradura. Y en estos niños llama la atención que pueden nacer con una polidactilia. Eso quiere decir que pueden tener más de 5 dedos en cada una de las extremidades, ¿no? Este es más grave, pero es menos frecuente. Las alteraciones de los cromosomas sexuales son bastante más comunes. Principal de ellos es el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, definitivamente lo que llama la atención es la talla baja. Este síndrome muchas veces no le logramos diagnosticar en la infancia porque no suele ser muy evidente, ¿no? Entonces, el síndrome de Turner, más o menos una de cada 2.500 niñas que nace va a tener síndrome de Turner. Aquí hay una ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual. Eso quiere decir que tienen un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma puede ser o no está, o puede ser un X anormal o un Y normal. Si a estas niñas nosotros les detectamos en primera infancia, les va muy bien con el tratamiento de hormona de crecimiento para que puedan alcanzar una talla mayor. ¿Qué cosas llaman? En la cara no tenemos muchos rasgos que llamen la atención. En el cuello, a veces tenemos un cuello ancho, un cuello alado, que sí se nota. Y lo que siempre tienen las niñas es talla baja, ¿sí? Ustedes pueden ver que tenemos dos imágenes de niñas con síndrome de Turner. En el primer caso es un poco más notorio ver el cuello, ¿sí? Y como ya es un poco mayor, pues se puede ver que las extremidades son más bien cortas. Pero si ustedes se fijan en la otra imagen, es una niña que pasaríamos por alto absolutamente, es decir, no nos llamaría la atención como una paciente con una enfermedad genética después de ver que los cromosomas pues producen tantas alteraciones. Entonces, en estos casos, ¿qué notamos? La talla baja. Siempre es la niña más chiquita del grado, ¿no es cierto? Siempre es la niña más chiquita. A veces eso no les llama la atención a los papás en la primera infancia. Cuando entran a la escuela les puede llamar la atención porque ya ven que las otras niñas son chiquitas, ¿no es cierto? A ver, nos están haciendo una pregunta. Dice,
hay un síndrome que no es tan prevalente como los que está explicando usted, pero hay uno más importante. Sí, el síndrome de Williams. Vamos a tocar el síndrome de Williams un poquito más adelante, porque más bien es una alteración estructural de los cromosomas. Sí vamos a comentar un poquito. Entonces, en el caso del Turner, como digo, le solemos detectar en la adolescencia, ¿sí? Entonces, todavía llegan donde el pediatra, pero en la adolescencia, porque hay una ausencia de menstruación, ¿sí? Y son chiquitas de ausencia de menstruación, entonces ahí sí, ahí es cuando les empezamos a encontrar. La otra alteración que yo les hablaba es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter definitivamente, salvo que tuviéramos una perspicacia clínica muy, muy aguda, no les vamos a detectar en edad infantil. A estos pacientes generalmente les detectamos o terminando la adolescencia o en vida adulta, y por eso es que de este síndrome no voy a tocar más a profundidad, porque estamos hablando de pediátricas, ¿no? En el caso de las alteraciones cromosómicas numéricas es importante entonces acotar que son comunes, que se estima que afectan el 7 a 8% de todos los embarazos. Casi la mitad de las alteraciones van a producir abortos espontáneos, eso quiere decir que los niños no van a nacer. Las alteraciones cromosómicas se presentan en un 1% de los recién nacidos, eso quiere decir que si llevamos estadísticas en los hospitales siempre vamos a ver este tipo de alteraciones, y esto se produce por errores de la división cromosómica en el curso de la gametogénesis, la fecundación o durante las primeras divisiones mitóticas. Eso quiere decir que en términos generales esto se considera un accidente. Ahora, como pregunta para ustedes, si yo tengo una pareja que tiene un niño con una enfermedad cromosómica accidental, tiene un riesgo incrementado de volver a tener un niño con una enfermedad cromosómica. A ver qué me dicen, qué responden, para ver si vamos aclarando dependiendo de las respuestas que ustedes me den. En las alteraciones cromosómicas estructurales, que es lo segundo que vamos a ver, tenemos entonces, estas alteraciones se producen porque los cromosomas se rompen y se puede afectar uno, se pueden afectar muchos cromosomas y están seguidas de reorganizaciones, es decir, los cromosomas se rompen y se vuelven a pegar, pero no necesariamente se pegan como quisiéramos que se peguen, y eso nos puede dar problemas. ¿Cuáles son las alteraciones estructurales? Las inversiones, cuando el cromosoma se voltea, se da la vuelta. Las translocaciones, cuando los cromosomas intercambian segmentos unos con otros. Duplicaciones, cuando tenemos una copia extra de un pedazo de un cromosoma. Y una deleción, que de hecho son de las más comunes cuando perdemos una cantidad mínima de material genético, ¿no es cierto? Estas son las más importantes. Aquí tenemos muchos síndromes, vamos simplemente a mencionar algunos, porque no podríamos abarcar todos los síndromes, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, por ejemplo, se presenta porque se pierde un pedazo que puede ser, de hecho, muy grande, pero también puede ser un pedazo pequeño del cromosoma 5. Estos niños, pues, se les detecta en primera infancia porque tienen un llanto muy característico, ¿no? Suenan como los gatitos, ¿sí? Entonces, como suenan como los gatitos, generalmente se detecta, esto llama mucho la atención. También tienen la cabeza pequeña, ¿sí? Tienden a tener los ojos un poquito separados y tienen talla baja, ¿no? Entonces, a estos niños a veces les detectamos cuando vamos notando un retardo en el desarrollo psicomotor, ¿no? Que no se sienta cuando estábamos que no camina cuando estábamos esperando, que no habla cuando estábamos esperando, ¿no? Y obviamente con el antecedente de que hay un llanto que no dura mucho, ¿no? Si no detectamos en primera infancia el llanto, ya después ya no le vamos a llorar de esta manera. Otro de los síndromes es el síndrome de Wolff-Hirschsprung. Este síndrome se presenta por una pérdida del cromosoma 4, del brazo corto del cromosoma 4, se le conoce también como 4P-. Este llama mucho la atención por el aumento de la distancia de los ojitos, ¿no? Y por la forma especial de la nariz. De hecho, se le ha comparado a la carita de estos niños con un casco griego, entonces por eso dicen que tiene la forma de casco griego. Ok, vamos a ver qué nos están comentando. Nos están diciendo entonces que no, que no tienen un incremento de la prevalencia. En realidad es así.
edad, una pareja joven que ha tenido un niño con una enfermedad cromosómica no tiene más incrementado el riesgo que los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un accidente y realmente no esperamos por estadística que ocurra el mismo accidente en la misma pareja, ¿no? Entonces, si vemos que vuelve a ocurrir, entonces tenemos que analizar a la pareja, porque eso quiere decir que está pasando algo más, ¿no? Ok. Sí, claro. Por eso yo hacía la pregunta, nos están diciendo que no salvo que sea por translocaciones. Claro que sí, en las translocaciones sí hay un riesgo incrementado porque los cromosomas tienen una alteración y una alteración estructural y eso puede hacer que obviamente se vuelvan a presentar, ¿no? Pero cuando hablamos de cromosomas regulares no suele estar incrementado el riesgo, ¿no? Que es justamente lo que yo preguntaba. Con respecto de Williams y entre tantos otros síndromes, el síndrome de Williams se debe a una pequeña lesión en el cromosoma 7. ¿Qué es lo que presentan estos niños? Básicamente cuando hay la pérdida en el cromosoma 7 se pueden perder algunos genes, entre ellos uno de los más importantes, el de la elastina, y estos niños pues tienen una voz ronca, a veces tienen la talla baja, llama mucho la atención la personalidad de estos niños tienen una personalidad encantadora, son muy, muy amistosos, muy desinhibidos, tienen una premaxila prominente, eso llama un poco la atención en la carita, ¿sí? Y algo también de la personalidad de estos niños y del comportamiento de estos niños es que tienen una afinidad muy grande por la música, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vemos que estos niños están en las bandas de música de la escuela, ¿sí? Están cantando y a veces pues no logramos mantenerles atentos con muchas otras cosas, pero les ponemos a oír música y les tenemos bastante controlados, ¿no? Porque les gusta mucho la música. Pueden tener alteraciones cardíacas, generalmente llega al servicio de genética, enviados por el servicio de cardiología genética cuando encuentra la alteración cardíaca que es muy llamativa y ahí es cuando suele llegar a la consulta genética, ¿no? Entonces, estos síndromes se deben a de lesiones. Evidentemente tenemos una gama gigantesca de otros síndromes que no están mencionados aquí, que se pueden producir por pérdidas pequeñas de material genético o por duplicaciones de material genético, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente son ejemplos. Ok. Regresando entonces a nuestra imagen, vamos a hablar un poquito ahora de este segundo grupo que son las enfermedades mendelianas. Las enfermedades mendelianas, entonces, se deben a la mutación de un único gen. Entonces, también por eso se llaman enfermedades monogénicas. Estas se van a clasificar dependiendo de dónde estén ubicados los genes. Si los genes están en los autosomas, entonces vamos a decir que la enfermedad es una enfermedad autosómica, ¿sí? Si el gen siempre se expresa, siempre vamos a verle al gen, entonces decimos que es una enfermedad autosómica dominante. En cambio, si el gen no es detectado, a no ser que esté en una doble dosis, vamos a hablar de enfermedad autosómica recesiva. Estos temas se han estado viendo pues a lo largo de la semana, entonces espero yo que más o menos tengamos ya una comprensión de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de dominantes o recesivas. Y también si los genes están ubicados en los cromosomas sexuales, van a ser ligadas a los cromosomas sexuales. En los seres humanos, las enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales, las más importantes son las ligadas al cromosoma X. Y por eso es que hablamos de herencia ligada al X, que puede ser dominante o puede ser recesiva, ¿no es cierto? Las enfermedades autosómicas dominantes también hay muchísimas. Una base de datos que registra prácticamente todas las enfermedades que se han ido identificando, que es el OMIM, que es un catálogo de enfermedades mendelianas, y pues alcanzamos más de 3.000 enfermedades, ¿no? Entonces hay muchas, muchas enfermedades. Ahora, como ejemplos de enfermedades que podemos ver en la infancia, en la niñez, vamos a comentar un poquito acerca de la acondroplasia y del síndrome de Marfan. Dentro de las enfermedades recesivas, estas se deben pues a que se tiene dos copias defectuosas del gen. Entonces, también tenemos muchos ejemplos. Vamos a comentar un poquito la fibrosis quística, el síndrome de Laron y de las enfermedades metabólicas. Como ejemplo de las enfermedades metabólicas, las mucopolisacáridos. Entonces,
En la condroplasia tenemos un gen defectuoso, sí, que básicamente origina una talla baja. Esta es una talla baja no proporcionada, por lo tanto, esta enfermedad se considera también una displasia esquelética, por eso yo decía que hay un sobrelapamiento del cuadrito que veíamos al inicio. Es una displasia esquelética, también es una enfermedad mendeliana. Esta es una enfermedad mendeliana autosómico dominante. ¿Qué llama la atención de estos niños? Pues estos niños tienen talla baja. Esta talla baja se puede notar incluso desde los controles prenatales, cuando se hacen las medidas del feto, y en el nacimiento se puede notar. El acortamiento es un acortamiento de los huesos más largos, ¿no? Entonces decimos que es un acortamiento rizomélico, entonces se afectan los brazos, se afectan las piernas y el niño queda con una talla baja. Entonces esto es un enanismo, ¿no? ¿Qué más tienen los niños que llaman la atención? Los niños tienen las cabezas grandes, ¿sí? Tienen la cabeza grande, la frente grande, tienen también el puente nasal hundido, y eso hace que la carita llame la atención. Y si nosotros vemos las manos tienden a ser redonditas, sí, gorditas, y los dedos tienden a separarse, ¿no? Entonces decimos que hay una posición en tridente, porque se separa como en 3 bloques los dedos. La inteligencia de estos niños es absolutamente normal, ¿sí? Entonces lo que tienen es una talla baja, tienen un enanismo. Esta enfermedad es autosómica dominante. Eso quiere decir que normalmente los padres están afectados o uno de los padres está afectado por esta condición. Sin embargo, tenemos muchos casos y muchos pacientes llegan a la consulta sin tener un antecedente de padres afectados. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Está ocurriendo una mutación que se llama mutación nueva, mutación de novo. Entonces, los padres no están afectados y los hijos sí. ¿Qué tanto o qué tantos pacientes que vemos, el padre no está afectado? Hasta un 80% de los pacientes con achondroplasia tienen padres de talla normal. Eso quiere decir que es un sitio donde el ADN tiende a mutar de manera importante y por eso seguimos viendo casos de achondroplasia incluso con padres sanos, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad o un ejemplo de enfermedad autosómica dominante por excelencia, ¿no? Los niños, o ya cuando llegan a edad adulta, pues pueden transmitir esta enfermedad hasta con un 50% de probabilidad, independientemente del sexo de los niños, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad es por embarazo. Entonces, esto con respecto a la achondroplasia. El síndrome de Marfan también es una alteración genética en donde hay una hiperelasticidad. Estos pacientes muy difícilmente en la infancia, ¿no? Casi siempre les detectamos en edad adulta. Sin embargo, cuando les detectamos en infancia, porque hay un síndrome de Marfan que se detecta desde la infancia, que es un neonatal, pues los niños tienen las manos, los dedos muy, muy largos. Aquí estamos viendo una imagen, evidentemente es un adulto, sí, pero con las manos muy, muy largas, y esto cuando los dedos llaman la atención por ser tan largos, le llamamos aragnodactilia, ¿no? Incluso podemos hacer pruebas con el paciente de que su pulgar pues se estira tanto que sobrepasa el límite de la mano, o se pueden agarrar la muñeca sin mucha dificultad sobreponiendo los dedos porque sus dedos definitivamente son muy largos. Cuando les detectamos tempranamente, estos pacientes son muy delgados, siempre son muy delgados, ¿sí? Pueden tener otras alteraciones esqueléticas, como el pecho hundido, que le llamamos un pectum excavatum, o el pecho muy salido, que llamamos pectum carinatum. A veces hay alteraciones visuales, ¿sí? Y alteraciones cardíacas. De hecho, una de las causas de fallecimiento de estos pacientes es una disección de la aorta, que suele ser pues fulminante, ¿no? Salvo que se detecte a tiempo y que se puedan tomar medidas preventivas. Entonces, este síndrome es un síndrome que casi no detectamos en la infancia, pero que se debería sospechar cuando vemos niños muy altos, muy delgados y con alteraciones visuales, ¿no? Con alteraciones visuales, y a lo mejor por ahí, si analizamos o hacemos un estudio más profundo, analizamos el corazón, podríamos detectar que ya empiezan a haber dilataciones de los vasos, sobre todo de la aorta, ¿no? Entonces, el síndrome de Marfan es otro ejemplo de lo que es una enfermedad genética autosómica dominante. Entonces,
una pregunta que surge aquí entonces otra vez para la audiencia. Si es que nosotros decimos que, por ejemplo, con la enfermedad como la condroplasia, el 80% son de novo. Si una pareja de padres con talla normal tiene un niño con acondroplasia, ¿tienen un riesgo incrementado de volver a tener un niño con acondroplasia? Estas son preguntas importantes que siempre nos hacen los pacientes. Entonces, ustedes pueden ahí comentar su respuesta y podemos ver, pues, qué es lo que nos dicen para aclarar o ver si estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Ejemplo de enfermedad autosómica recesiva, el síndrome de Laron. El síndrome de Laron también es un enanismo, es una talla baja. Este se debe, en cambio, a una mutación o sea, de los dos genes debemos tener de los dos alelos, debemos tener los dos alelos alterados. Aquí ustedes pueden ver una imagen de una familia, todos ellos son familia. Síndrome de Laron es importante o llamativo para los ecuatorianos porque se estima que el 40% de los pacientes en el mundo con síndrome de Laron viven en Loja, ¿sí? Entonces, aquí aparentemente tenemos un antecedente muy importante que ocurre con todas las enfermedades recesivas de consanguinidad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una población endogámica, eso quiere decir una población que tiende a reproducirse entre los miembros de la misma población siempre, entonces empezamos a ver un aumento de las enfermedades recesivas. Vamos a ver qué nos responden, ¿no? Preguntamos si tenían un riesgo incrementado de tener. Entonces, nos están diciendo que no, porque la enfermedad se da por un accidente en un gen mutado. Ok, en este caso, pues, no hay un riesgo porque es de novo, ¿sí? Es de novo y eso quiere decir que el niño es el primero en tener la enfermedad en la familia. Por lo tanto, ni los padres tienen un riesgo de volver a tener niños con acondroplasia, ni los familiares o, por ejemplo, hermanos del niño tampoco tuvieran un riesgo de tener hijos con acondroplasia. Pero, ¿qué pasa con este niño cuando crezca? Otra pregunta, entonces. ¿Él tiene un riesgo de heredar la enfermedad? A ver, dicen, sí, los accidentes pueden ocurrir dos veces. Claro que sí, pueden ocurrir dos veces. Pero cuando un accidente ocurre dos veces, antes de pensar en un accidente, tenemos que pensar en otras causas como el mosaicismo germinal. Y eso sí es importante que tomemos en consideración. Cuando nosotros vemos dos casos de la misma enfermedad en una pareja en la que no se esperaba que ocurriera esto, sí, porque no tienen un riesgo incrementado, tenemos que tratar de buscar una explicación que no sea un accidente ocurrido dos veces. Si después de analizar a los padres no encontramos ninguna explicación, ahí sí podemos entonces pensar que ocurrió un accidente dos veces, pero eso es menos frecuente, es menos usual, ¿sí? Pero de que puede ocurrir, puede ocurrir. Ahora, con respecto a si el niño puede heredar la enfermedad, sí, ahí definitivamente el niño sí puede heredar con una probabilidad del 50% y empieza a producirse nuevamente la enfermedad. Sí, o sea, el niño tiene un riesgo para pasar la enfermedad a la siguiente generación, porque él ya tiene la mutación. Ok, entonces esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos establecer riesgos cuando a nosotros nos preguntan esto en la consulta. Con respecto al síndrome de Laron, entonces yo les decía que también es una talla baja, no desproporcionada. También tienen características especiales en la cara que les hacen llamativos, ¿sí? Hay un porcentaje importante de consanguinidad porque es una enfermedad recesiva y como yo les decía, esta población en Loja ha sido muy estudiada también porque llegan a edad adulta y se ha visto una muy incidencia de cáncer en esta población y entonces por eso es una población que llama tanto la atención, ¿no? Se está estudiando qué es lo que ocurre, aquí hay una alteración en los receptores de la hormona de crecimiento y por eso es que estos pacientes son pequeños, ¿sí? Dijimos que íbamos a comentar algo también con respecto a la fibrosis quística. En la fibrosis quística los pacientes no tienen un fenotipo que llame la atención grandemente como para poder identificar, así como un niño
con síndrome de Down o como alguna otra alteración. Estos niños generalmente tienen problemas respiratorios frecuentes o tienen problemas digestivos frecuentes y entonces en estos casos pues los niños tienen dificultades y siempre están hospitalizados con infecciones respiratorias a repetición y entonces esta es una enfermedad definitivamente que disminuye muchísimo la calidad de vida de los pacientes y que tiene una muy pobre expectativa de vida, ¿no es cierto? Aquí la mutación está en los canales de cloro que hace que las secreciones del niño se vuelvan muy viscosas y entonces el niño no puede eliminar y eso hace que las secreciones se queden en el árbol respiratorio y se produzcan infecciones, ¿no? Ahora, pasando a las enfermedades ligadas al cromosoma X, estas se van a presentar cuando el gen o la alteración está ubicado en el cromosoma sexual, en el cromosoma X, ¿no es cierto? Las enfermedades ligadas al X recesiva generalmente afectan a los varones, porque los varones son hemicigotos para los cromosomas sexuales. Eso quiere decir que tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Por lo tanto, si hay alguna alteración en el cromosoma X, ese se vuelve evidente clínicamente, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, al tener dos copias de cromosoma X, en general no presentan signos clínicos de la enfermedad, pero hay casos especiales, nos comentaban en los días anteriores, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedades ligadas al X y mujeres por causas especiales, ¿no? Que hayan heredado dos copias o que por alguna razón el cromosoma X sano esté inactivado o que tengan translocaciones en el cromosoma X sano que haga que este cromosoma X se inactive y son situaciones especiales que pueden hacer que las mujeres tengan enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Les voy a recordar también que pongan su nombre o que nos hagan saber que están presentes para tener un control de la asistencia, ¿no? Ok, entonces, hablando de estas enfermedades, ahora se sabe que no están así. Antes decíamos, las mujeres no tienen enfermedades ligadas al cromosoma X porque es recesivo. Sin embargo, la investigación actual nos ha hecho ver que si bien no tienen clínica florida de la enfermedad, a veces sí tienen cierto grado de afectación. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia, los varones padecen la enfermedad, pero las mujeres pueden llegar a tener una muy leve alteración en la coagulación, ¿no? Porque a pesar de que es una enfermedad recesiva, el hecho de no tener dos copias funcionales puede afectar mínimamente, ¿no? Las enfermedades ligadas al X dominante son mucho más raras. Aquí se van a afectar varones y mujeres, pero las mutaciones suelen ser letales en varones. Entonces, prácticamente no tenemos ejemplos de enfermedades ligadas al X dominante, ¿no? Aquí tenemos una enfermedad, esta es una de las enfermedades más tristes que yo digo que vemos en la consulta, que es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad que afecta al músculo, ¿no? Aquí los pacientes empiezan a notarse desde la primera infancia cuando empiezan a caminar, porque los niños empiezan a caerse. Se caen y caminan de puntillas, los papás es lo primero que notan, ¿no? Que estaban caminando bien y de repente empiezan a caerse y esto ya es motivo de consulta. En la imagen que ustedes pueden ver ahí también tenemos unas pantorrillas que se ven grandes, que se ven crecidas. Esto no es músculo, es una pseudohipertrofia, empieza ahí a llenarse de un tejido fibroso que hace que las pantorrillas crezcan, ¿no? ¿Por qué es esta enfermedad tan triste o por qué yo digo que es una de las enfermedades más tristes que vemos? Porque aquí pues, los niños definitivamente no tienen ningún tipo de afectación intelectual, salvo algunos casos que sí se han reportado, pero los niños, pues, prácticamente entre los 8 y 9 años han dejado de caminar, ya no pueden caminar, están en silla de ruedas y la expectativa de vida es baja, ¿no? La expectativa de vida de estos pacientes llega a los 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces es muy triste porque los niños están en silla de ruedas y de alguna manera saben que en algún momento esta enfermedad va a terminar afectando el corazón, ¿no? Esa enfermedad realmente padecen los varones, es ligada al X, sí hay algunos casos descritos en mujeres y ya hemos comentado por qué, pero es una enfermedad que vemos en edad pediátrica, ¿no? Hay el síndrome de Becker,
Es de hecho la misma mutación, pero suele presentarse más tarde en la vida, entonces no le vemos en edad pediátrica generalmente, sino le vemos a partir de la tercera década de la vida. El síndrome de X frágil es otra alteración ligada al cromosoma X. Este síndrome es un síndrome de retardo mental que se produce generalmente en varones. Eso quiere decir que las mujeres son portadoras. En estudios actuales se ha podido evidenciar que las mujeres portadoras también tienen ciertas dificultades cognitivas, tal vez no son tan llamativas, tal vez no son tan importantes, sin embargo, pues son llamativas a un mínimo nivel. Eso quiere decir que no son únicamente portadoras, sino pueden llegar a tener cierto tipo de sintomatología. En el síndrome de X frágil, pues los niños tienen mental, un retardo, una discapacidad intelectual que va desde moderada hasta grave. Aquí los niños, ¿qué llama la atención? Pues llama la atención que suelen tener pabellones auriculares grandes, son pabellones auriculares grandes desplegados, o sea, les vemos con las orejitas muy grandes. Estos niños suelen tener una talla alta, sí, son altos, tienen la frente grande también, tienen la frente así llamativa, y cuando hacemos una inspección de los genitales suelen tener macroorquitismo, ¿no? Entonces tienen los genitales grandes. Esto entonces se da por una alteración, repetidos, en el cromosoma X, y en esta zona del cromosoma X, donde están los repetidos, suele haber fragilidad del cromosoma, suele romperse el cromosoma en el estudio de cariotipo, y por eso es que se llama síndrome de X frágil, ¿no? Entonces, el síndrome de X frágil, es otro de los síndromes importantes, ¿sí? Entonces, el síndrome de X frágil se trata de las madres de niños varones. Entonces, vamos, como para hacer un seguimiento nuevamente, hay casos en los que una mujer pueda tener un síndrome de X frágil, a ver si ustedes nos comentan en qué circunstancias una mujer pudiera tener un síndrome de X frágil. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos comenta. Muy bien. Entonces, regresamos a nuestro cuadro que hemos estado comentando. Entonces, hemos hablado un poco de las alteraciones cromosómicas, hemos hablado un poquito de las enfermedades mendelianas, las anomalías congénitas también suelen ser motivo de consulta en edad pediátrica. Las anomalías congénitas son cualquier alteración que nosotros cualquier alteración física que nosotros notemos en el momento del nacimiento. Las anomalías congénitas pueden estar solas, pueden estar aisladas o pueden formar parte de un síndrome. Entonces, si forman parte de un síndrome, les vamos a poder encasillar en cualquiera de los otros grupos, pero a veces están aisladas, y cuando están aisladas se vuelve un poco más complejo el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, anomalías congénitas pueden ser dedos de más. Anomalía congénita puede ser un labio paladar rendido, una anomalía congénita puede ser un defecto de tubo neural. Entonces, a veces forman parte de un síndrome, pero a veces están solas, ¿no es cierto? Y cuando están solas, se vuelve el diagnóstico más difícil, y a veces van pasando por una especialidad, por otra especialidad, por otra especialidad, hasta que llegan con el genetista para ver qué es lo que está ocurriendo. En el caso de las tallas bajas siempre van a requerir una consulta genética, bueno, excepto que, por ejemplo, si el paciente está en endocrinología logran detectar específicamente qué es lo que está pasando, estos pacientes no van a llegar a la consulta genética, pero cuando han pasado por algunas especialidades y no logramos identificar la causa de la talla baja, es importante hacer una valoración genética, ¿no es cierto? Igual, la talla baja se puede deber a una alteración cromosómica, se puede deber a una alteración mendeliana, ¿sí? O a una displasia esquelética. Las displasias esqueléticas son mucho más fáciles de notar. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay una alteración en los huesos que deforma la estructura ósea, y pues estos pacientes pueden ser pequeños
y con huesos que pueden ser curvos o con huesos que pueden ser frágiles, que se pueden romper con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estos pacientes también llegan a la consulta genética. A ver, vamos a ver, nos dicen aquí, con respecto a la pregunta que hicimos, una niña puede tener síndrome de X frágil en el caso en el que la madre sea portadora y el padre tenga síndrome de X frágil. Ok, esa sería una razón, esa sería una razón. Ahora, es importante mencionar que los pacientes con síndrome de X frágil, sobre todo cuando tienen un retardo mental importante, cuando tienen una discapacidad intelectual grave, estos pacientes generalmente no se reproducen, ¿no? Pero esta podría ser una opción, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen. Cuando hay una activación de uno de los cromosomas X, sí, cuando la inactivación es una inactivación que llamamos sesgada, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que la inactivación sea aleatoria, es decir, que más o menos el 50% de cromosomas X sanos y el 50% de cromosomas X anormales se inactiven, ¿no? De tal manera que yo pueda tener los productos proteicos del cromosoma sano. Sin embargo, si hay una inactivación sesgada del cromosoma X, eso quiere decir que se inactive siempre el que está sano por alguna razón y el que esté anormal se quede de alguna manera activado produciendo la proteína, la paciente puede presentar entonces un síndrome de X frágil. Ok. Sí, aquí nos dicen sí, cuando el X se expresa es el causante de la enfermedad, justamente lo que estamos comentando, madre portadora, padre afectado, ¿no es cierto? Entonces, sí. Por aquí nos hacen otra pregunta, mi querida Luli. La microtia es congénita. Sí, hay casos de microtia congénita y hay casos de microtia que se deben a otras causas, como pueden ser infecciones o cuestiones virales o teratógenos, ¿no? Pero sí hay muchas microtias que son congénitas. La microtia, pues, es la disminución del tamaño de los pabellones auriculares, que puede estar solamente disminuido el tamaño o puede estar mal formado. La microtia puede ser genética, puede ser dominante, puede ser recesiva, puede ser sola o puede estar asociada con algún síndrome, ¿no es cierto? Entonces, siempre que vemos casos de microtia, tenemos que valorar al paciente, ¿no? Para saber si es aislada o si está formando parte de algún síndrome genético, de algún síndrome cromosómico. Ok. Para la última parte vamos a hablar entonces del déficit cognitivo y el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista se presenta en los niños también, obviamente también se puede presentar en edad adulta o hacerse evidente en edad adulta, pero generalmente para hacer un diagnóstico de espectro de edad autista, pues esto tiene que haber empezado en la niñez. Estos pacientes pues tienen alteraciones cognitivas, dificultad para integrarse en el grupo, no les gusta llamar la atención sobre ellos ni sobre las cosas. Hay datos que vamos observando en los niños como que no señalan las cosas para no llamar la atención, como que tienen movimientos repetitivos que les generan a ellos cierta comodidad en estar repitiendo un movimiento una y otra vez, tienen mucha dificultad para hacer contacto visual. El autismo se puede presentar solo o se puede presentar acompañado de un síndrome genético. De hecho, por ejemplo, el síndrome de X frágil es un síndrome que muchas veces cursa con un autismo, pero a veces el autismo está solo, ¿no? A veces el autismo forma parte de un síndrome y podemos evidenciar otras alteraciones, pero a veces el niño no tiene ningún tipo de dismorfia, tiene una talla normal, físicamente se ve todo normal, pero el niño tiene un autismo, ¿no? El autismo, se pensaba pues que se podía deber a se debe a muchas causas, pero cada vez es más fuerte la evidencia que apunta a las causas genéticas, ¿sí? Entonces se sabe que mucho del autismo se debe a alteraciones genéticas. Entonces, cuando nosotros vemos niños con autismo, ¿sí? Estos niños definitivamente deberían ser evaluados en la consulta de genética para saber si el niño tiene alteraciones físicas y está esto acompañado de un síndrome o si únicamente se está debiendo a la alteración neurobiológica que está produciendo el trastorno, ¿no? Con respecto al retardo en el desarrollo psicomotor, esto es una causa de consulta importante en
genética, los niños que no van alcanzando lo que nosotros esperamos que hagan a cierta edad, deberían ser evaluados, deberían ser remitidos a un servicio de genética, sobre todo si vemos que se van quedando, ¿no? Algo que siempre me dicen los papás es, no quiero compararles a mis hijos, pero el mayor a esta edad ya caminaba. Y yo siempre les digo a los papás, no es malo comparar, no es malo discriminar, pero comparar no. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos un punto de referencia para saber si las cosas están yendo bien o si no. Y entonces, si nosotros vemos que el hijo mayor caminó a cierta edad y vemos que el otro no está caminando, no quiere decir que todos tengan que ser iguales, porque cada quien va a tener su ritmo de aprendizaje, ¿no? Pero hay cosas que llaman la atención, ¿no? Como que un niño está llegando a los 2 años y pues todavía no dice ninguna palabra o dice 2 o 3 palabras cuando vemos otros que ya están hablando. Entonces, estos niños sí requieren una valoración genética, se sabe, antes se estima que el 10% del retardo psicomotor se debía a causas genéticas. Ahora, con el avance de las técnicas de diagnóstico, se sabe que hasta un 30% de los retardos en el desarrollo psicomotor se deben a causas genéticas. Entonces, es muy importante valorar a los niños en donde los papás ya empiezan a preocuparse de se está quedando, no está alcanzando a hacer lo que esperamos que haga para su edad, ¿no es cierto? Entonces, esto es de lo que hemos querido compartir con ustedes en esta noche. Estas son algunas de las enfermedades. Evidentemente no vamos a poder abarcar nunca toda la gama de enfermedades genéticas, pero esto es más o menos lo que vemos en la consulta. A ver, la dislexia, ¿qué edad se puede detectar? Pues después de los 5 años. Generalmente cuando el niño ya puede leer, ¿no es cierto? Se podría detectar antes con ciertos test donde nosotros vemos que el niño invierte el orden de las cosas, pero definitivamente para hablar de dislexia necesitamos entonces que el niño ya sea capaz de leer, ¿no es cierto? A ver, nos están preguntando, aparte del estudio genético, ¿existen pruebas de laboratorio? Bueno, las pruebas de laboratorio para detectar el autismo, o sea, no hay una prueba específica de laboratorio para detectar el autismo. El diagnóstico de autismo generalmente nos da los neuropediatras, los psicólogos, ¿sí? Las personas en contacto con el niño en la escuela que pueden llegar a notar que hay ciertas alteraciones, ¿no? Entonces, no tenemos una prueba específica de laboratorio, un examen de sangre para decir, o un examen de imagen para decir, este niño tiene autismo. Eso definitivamente no tenemos. Los test que se hacen a los niños para detectar el autismo son test en la esfera psicológica, psiquiátrica, que nos pueden a nosotros ayudar a decir si un niño tiene autismo. Y pues este rato tenemos desarrollados muchos estudios genéticos que ya no ven simplemente variaciones en los genes, sino también en la producción de proteínas, directamente en la expresión de proteínas que nos pueden ayudar a determinar la causa del autismo, ¿no? Por eso decía que antes se pensaba incluso que el autismo se debía a una mala relación padre-hijo, ¿no? O padre-hijos. Y esto era lo que generaba el autismo, y en cambio ahora se sabe que realmente es una alteración neurobiológica y que la causa genética es muy, muy importante. ¿Cuál es el promedio de vida y algún tratamiento? No me queda claro si están preguntando para los pacientes con autismo. En el caso de los pacientes con autismo, el promedio de vida no está disminuido, es decir, alcanzan la expectativa de vida de la población general, ¿sí? No hay tratamientos específicos, se han probado varios tratamientos. En algunos casos vemos que les va muy bien con la equinoterapia, cuando tienen interacción con los animales. Hay otros niños a los que les va bien la terapia con música, la terapia de relajación, y se están probando incluso algunas técnicas que utilizan medios de electricidad que externa al organismo para tratar de mejorar de alguna manera la actividad, ¿no? Pero son muchas cosas que se están probando, no tenemos un tratamiento específico, no hay nada dicho con respecto a esto va a mejorar y curar a los niños, cada niño responde diferente, le va bien con una terapia o con otra terapia, ¿no? Entonces, esto es así, es diferente. Bueno, no sé, hemos tratado de contestar las preguntas, les agradecemos mucho
mucho la presencia, que nos hayan acompañado y les invitamos para el día de mañana, que estamos ya cerrando este ciclo de conferencias, de educación, de acercar un poco más la genética a los prestadores de salud, a los estudiantes y a la población en general, porque necesitamos entender que la genética es parte de nosotros y que es muy importante que aprendamos nosotros a conocer cómo funciona de alguna manera la genética. Muchísimas gracias por la atención y buenas noches.